¿Cómo están? Una semana más sin tanta noticia, ¿ya? Y hoy día me toca dirigir a mí, entonces tenemos varios temas. Si va a votar más del 50% del plebiscito, un asesinato en la Araucanía que se suma a otros montones de cosas en la Araucanía, y hoy es 11 de septiembre, fecha memorable, ¿ya? Vista a distintas edades por Juan Pablo y por mí. Yo ya era un universitario, Juan Pablo era un escolar, y es que Octavo eh, básico estaba. mira, ¿ya? Pero cada uno probablemente lo vivió de distinta manera, ¿ya? Y vamos a lo primero, Juan Tal cual. Pablo. Aquí hay una duda de cuánta gente va a ir a votar, ¿ya? Yo creo que la pasión y toda la efervescencia en relación a este rechazo o no o apruebo, como que pasó algo, yo siento que se acabó esa especie de urgencia por la Carta Fundamental. ¿Tú cómo lo ves? Mira, estos son los momentos como algo que hablábamos la otra vez, en que la democracia se valida, porque aquí no hay cómo equivocarse, pues, César. O el país quiere participar y quiere una nueva constitución, o no quiere participar y no quiere una nueva constitución, más allá de la opinión que uno tenga individual. Entonces, yo creo que debiera haber una participación elevada, pero puedo estar equivocado. Y sí creo que el mecanismo es perfecto. Si en el plebiscito lo que aparece es que un nivel de rechazo es alto y va a votar mucha gente por el rechazo y participa poca gente, quiere decir que este era un movimiento más de élite que de masa. Por el contrario, si el voto rechazo es pequeño y va a votar el 70% de la gente o algo superior, quiere decir que efectivamente estamos en un momento constituyente desde el punto de vista democrático. Yo, mire, estoy tan contento con todo lo que pasa, César, que hasta, o sea, este plebiscito me tiene contento. Todo lo que haga participar a todo el mundo, que se nos pregunte la opinión, en que además lo que opinemos nosotros, que somos de la élite, entre comillas, intelectual o económica, y que valga lo mismo el voto nuestro, el de la señora Juanita, lo llama maravilloso. Pero hay que esperar el resultado. Tú tienes razón de que no hay que partir de la base de que aquí va a haber una participación masiva, hay que ganársela, y los que somos partidarios de la prueba tenemos que convencer, o sea, por lo menos recalcarle a la gente que este es un momento fundamental en que tienen que participar. Pero la democracia no se equivoca, tenemos que ver cuánta gente finalmente aparece y cuántos son los que Pero votan a favor de la prueba. fíjate que yo, a pesar de no ser partidario de la prueba, ya por una especie de etos personal, de conservador, a mí me preocupa mucho que no vote mucha gente, porque Sí. va a dejar en cuestión todo lo que sigue, lo cual sería muy triste. O sea, mira, yo de verdad prefiero perder y que gane la prueba, aunque sea por lejos, pero que vaya mucha gente, porque vamos a tener ahí, digamos, vamos a tener una línea de conducción, vamos a tener una especie de manual, ¿no es cierto?, de cómo se sigue adelante, sino hacer desprestigiada, lo cual es, o sea, tal como ahora dicen, esta constitución no vale tanto, hay que cambiarla porque fue la constitución de Pinochet, que no fue bajo democracia, aunque la hayan cambiado. Imagínate tú que digan, esta constitución se aprobó con menos del 50% de la gente. Pero Eso es acuérdate grave. que igual acuérdate César, que el mecanismo es en tres fases y tienes el plebiscito de entrada, pues tienes, si se gana, el apruebo, tienes el trabajo de la Comisión Constituyente, pero tienes tal vez el plebiscito más importante, que es el plebiscito de salida. Aquí lo que resuelva la Convención Constituyente va a pasar por un plebiscito y por lo tanto eso es muy importante. Creo que ahí es el punto más crítico. Tú tienes razón ahora, que si aquí va a votar poca gente, yo creo que va a debilitar el proceso. Pero en todo caso tenemos un seguro todo, para que aquí, como dice la gente, no haya saltos al vacío ni cosas raras. Y es que hay un plebiscito de salida. Aquí no es que lo que la Comisión Constituyente resuelva va a ser constitución. A la salida tenemos que volver todos a ratificar ese texto concreto. Pero a mí lo que me preocupa es la falta de interés. O sea, pone tú, un plebiscito para ratificar los cambios a la constitución de Pinochet apenas llegó la democracia, digamos. Y también tuvo una participación muy alta.
Hoy día las En ese momento elecciones votaba hemos todo el ido mundo. en declinación, ¿no es cierto? Sí, Y deterioro. a mí me atemoriza el hecho de que vote poca gente y eso pueda ser usado por Laura y sobre todo Juan Pablo por los extremos, para decir que ¿Sí? no vale. Tal cual. Piensa que ya no vivimos, César, con la elección de Piñera. Piensa que si tú sumas el porcentaje de electores que había de ciudadanos con derecho a voto, Piñera, a pesar de que sacó una muy buena votación relativamente, tuvo como el 26% de los votos, o 27%, Exacto. algo similar, porque venía cayendo, y a Michelle Bachelet le pasó algo similar la vez que ganó anterior, venía cayendo en la participación producto de este distanciamiento entre la gente y los partidos de todos los colores. Acuérdate, César, que los escándalos de corrupción, por ejemplo, a partir del MOPGAT en adelante, a mí me llamaba la atención que eso debió haber golpeado solo a los que éramos de la concertación, y tú veías que aumentaba el escándalo público por el MOPGAT y caía la confianza en todos los partidos. O sea, aquí nunca la corrupción de la derecha ha golpeado solo a la derecha, o la de la izquierda los golpea a todos. ¿Ah? Tú mostráis casos de corrupción política o cosas eh, eh, como decir, propio de comportamiento de élite de algún sector político y castiga el sistema completo a la gente. Así que Y estoy de fíjate, acuerdo contigo, creo que ese es un temón. y fíjate que esto será una pérdida de confianza en la democracia como un todo o en esta democracia como la conocemos. Fíjate que los personajes mejor evaluados, según CADEM, de la semana pasada, ya les mostraremos la que se viene esta semana, afortunadamente me lo mandan un día antes, es que los que llevan la parte puntera son personajes políticos, pero políticos de farándula. Son políticos del matinal. O sea, tenemos a Isquia Siches, que siendo solo presidente del Colegio Médico, digamos, muy bien, Lavín, la Evelyn Matei, los alcaldes que participan usualmente en esos programas, Vidal, ¿ya? Y y Jadwe, que sin tener una gran popularidad, porque es comunista, digamos, y qué sé yo, pero también es parte de esta farándula, de este cuento ya bastante individual de cada uno de los partidos, en el cual cuesta mucho decir si son de izquierda, si son de derecha. ¿Qué es la BIM? ¿Qué es la Evelyn Matei? Socialdemócrata. Claro, ¿y qué es Jadwe? Que yo creo que Jadwe, si quiere tener alguna opción, tiene que sacarse la vestimenta del Partido Comunista y vamos a tener que, incluso si no se la sacara, esto no va a ser ni Venezuela, ni va a ser Cuba, ni va a ser Corea del Norte. A seguir siendo Chile nomás. Oye, César, esa es una forma de mirarla, que la comparto, que tiene ese ángulo de entrar al tema. Pero la otra es pensar en el poder local, César. Tú conoces mi obsesión y ya lo voy a Sí. tocar en parte a partir del libro que voy a recomendar. Por el sistema norteamericano, los suizos, los canadienses, etcétera. Me lo he escuchado 10 veces. Eh, pero toda la gente que has mencionado es gente que está hacia abajo en la pirámide del poder en Chile y que está a cargo de poder local. Y yo creo que en Chile hay unas ansias por ponernos como los suizos, para no citar a los norteamericanos todo el tiempo, unas ansias de desplazar el poder a lo territorial. Y eso incluye el área que a ti te gusta tanto, ¿no es cierto? Como el de Heinrich von Baer, el tema de la regionalización real, del poder a las regiones, pero la otra mirada del poder hacia abajo en las comunas. Entonces, yo creo que esto es una señal de que todo ese liderazgo que tú muestras desde la isquia son gente que no son parte de la cúpula de la pirámide del poder que hoy día Chile entero desprecia. Es la imagen del gallo que está remangado y de verdad está. ¿Qué es lo que tiene como Jado con la Evelyn, con la Vin? Que están metidos en el barro, po. Y están metidos de verdad resolviendo los problemas de la señora Juanita. Y se inunda Providencia y tiene que estar la Evelyn ahí, po. ¿Me Fíjate que no entiendes? se refieren, y fíjate Juan Pablo, que ninguno de los tres, y incluyo a Pancho Vidal y algunos otros, ninguno enarbola la, los slogans naturales de la izquierda o de la derecha. O sea, si tú dices cuál quieren que sea el rol del Estado, yo creo que nadie está diciendo todo o casi todo, y ninguno está diciendo nada o casi nada. O sea, aquí hay un... y cuál es su visión, pues tú no sé, los derechos humanos, yo creo que nos vamos a encontrar de nuevo con una cosa relativamente común
Lo cual es ¿sí? interesante, es súper choro. Yo lo hallo muy bonito, César, y tú sabes que esto lo venimos hablando también, es que yo creo que detrás de esta apariencia de cuestión ideológica, detrás del tema constitucional, que es el tema, esta es la constitución de Pinochet, lo que sabemos que es cierto y es mentira, ¿no es cierto? Y toda esta cuestión del modelo neoliberal, sabemos que detrás de eso, en lo que Atria diría en la página en blanco, en ese escenario, página en blanco, los temas centrales, César, no son de trinchera. No son de trinchera. No, La no, arquitectura del no. poder en Chile no depende si eres de izquierda o de derecha. El tema incluso, por eso yo creo que, y tú lo has tocado tantas veces, el tema de la economía. Yo no conozco a nadie, César, ni siquiera de izquierda puntúa, que esté sosteniendo que en Chile hay que nacionalizar las empresas y que haya que borrar el mercado como generador de riqueza central de un país y gran distribuidor de riqueza de un país. La discusión está, a propósito del tema de la vida y la socialdemocracia, en cuánto interviene el Estado regulando ese mercado y el tema del agua, por ejemplo, que es una cosa distinta. Pero nadie discute lo que es el concepto de propiedad como tal, y sí se pide, en mi caso particular, por ejemplo, que es regular más el mercado y regular los temas de los monopolios, etcétera. Pero los temas que hay debajo, los que van a estar arriba de la página en blanco, no son de trincheras. O sea, el tema de No. justicia, que es el que me gusta a mí, no es un tema de trinchera. Entonces, ahí puede haber una sorpresa, que todos esperamos que esta convención constituyente se transforme en un tema ideológico y nos demos cuenta que el tema no es ideológico. Pero contra eso, Juan Pablo, está la desubicación total de los partidos políticos. Oh, no me toque el O tema. sea, tú ves a una democracia cristiana que quiere hacer una acusación constitucional al ministro Pérez, que es por fregar, es por, digamos, entonces tú dices, pero ¿dónde están esta gente? Weón? ¿Ya? Si funcionan por otro, yo creo que siguen ser desconectados. Mi impresión es que salvo casos puntuales como el de Desbordes, la propia Evelyn, en la derecha Lavín, me imagino en parte, y en la izquierda pocos ejemplos de gente que ha aprendido la lección después del 18 de octubre y ha dicho, chuta, sabes que me tengo que alinear con lo que, o sea, me debo a la gente y alinearse con los problemas reales que está viviendo el país. Miren lo que vivimos, César, a propósito del 10%. Todos los economistas de la centro izquierda estaban en contra, César. Así es. O sea, y esto fue recién, completamente desalineado de lo que estaba pasando abajo. Eso a Entonces, mí me yo creo da, que eso a mí es el tema me de... da pena porque la gente, como hablamos alguna vez, la gente es súper racional. La gente, si necesita plata, Mucho lo que más. le falta, tiene que ir a Falabella a endeudarse al 25%. Y resulta que aquí le pasaron plata que era de él, de una. Y fíjate que no le invirtieron mal. Es mentira que se compraron puros televisores y cuestiones. Fíjate que el aumento de los pies o del ahorro habitacional subió, ¿ya? Eh, el aumento del pago de deudas subió. O sea, la gente no es lesa. Allí Sí, tanto la derecha como la izquierda tienen una desconfianza en Chile de la gente pero impresionante, completa. a pesar de que Completa. el país nunca se ha equivocado. O sea, votó no, no se equivocó. Votó a Elwin, no se equivocó. Después votó a Piñera, yo creo que tampoco se equivocó. Entonces, ¿por qué le tenemos tanta desconfianza a lo que la gente quiere? Y fíjate que lo que la gente quería no era no más AFP, no era un grito. Sabéis que necesito plata y no quiero que me la presten porque estoy con deudas del cogote. Y además, lo loco, César, es que tú te acuerdas que se empezó a notar en las encuestas, antes que se votara el tema del 10%, empezaron a ver todas estas encuestas, ¿no es cierto?, preguntando a la gente, y tú te das cuenta que el 80, 90% de la población estaba a favor del 10%. O sea, claramente, de nuevo, no era un tema ideológico. La clase política lo trató de poner como un tema ideológico y Y no no lo era. era, y no era. Y para quienes querían el 10% de los políticos, se toparon con, oh sorpresa, que la gente les gustaba la AFP y que la aprecian y que no quieren que el 6% vaya a un saco común, quieren que sea para ellos. O sea, además lo que pasó es que descubrimos, como siempre en cualquier mercado, pues, César, descubrimos que había AFP mejores que otras, ¿no? Pues. Había Así AFP que es. actuaron humildemente, pero se equivocaron, pero los corregían rápidamente y fueron eficientes, y otras AFP que fueron Mahoma nomás, pues. Oye, fíjate que nos queda no tanto rato, así que me va a saltar lo del asesinato en la Araucanía, porque es un caso más dentro de ese desastre que tenemos ahí, Terrible, va. ya, en que ya
las cosas se están poniendo color hormiga. Y yo No, pero está pareciendo además entiendo que César un todo el mundo comentario nomás. sabe que, todos saben quiénes son, pero no los pueden tomar presos. Pero más César, eso suena como bandidaje ya. O sea, yo, tú sabés que soy apoyo incondicionalmente las demandas de los pueblos indígenas. Pero eso es una cosa y lo otro es como bandidaje. Yo leyendo la crónica de este caso, o sea, le dispararon a este cabro por nada, man. Y era un cabro Como una humilde, riña trabajador, callejera, claro, como una riña callejera con armas. Qué pena. bandidaje. Terrible. Oye, y Pobre vamos familia. entonces para el plato de fondo, 11 de septiembre. ¿Ya? Para el 11 de septiembre del 73, yo tenía 23 años, estaba terminando mi magíster que hice en la Católica de Economía Agraria, y fue un día muy especial porque yo me desperté con el bando número 1, ¿ya? Mira, Y me tocó en esta cosa enredada ir a buscar a mi hermana menor que estaba haciendo su práctica en la posta de Colón Oriente. Y la fuimos a buscar y no quería irse, y los militares venían ahí, digamos, ¿ya? ¿a qué hora? A las 9, 9 y Ah, media, justo antes de llegar a la carga, 9 y claro. media, y después nos juntamos todo un grupo en la casa de Rodrigo Gutiérrez, un amigo, y mis padres cumplían ese día 25 años de matrimonio, se habían juntado con algún trabajo, se habían traído escondido un par de pavos del campo, se habían conseguido pan con tiempo y se habían conseguido una torta. Y esa fiesta al final fue celebrada con los vecinos, porque había toque y queda, no se pudo hacer, Voy a y estar. la gente creía que mis papás estaban celebrando, y nada que ver, lo que pasa es que coincidió. Yo no sé cómo te tocó a ti que estabas niño. Mira, yo tenía 12 y estaba a punto de cumplir 13. Eh, Tengo recuerdo, vivía cerca de la casa de Allende, vivía a 6 cuadras, en Monroe, cerca de Hernando Magallanes, a 5 cuadras más o menos de la casa de Allende. Y fue un shock porque me gente, tengo recuerdo haber estado en la calle, escuché los murmullos de lo que estaba pasando, había ocurrido el tanquetazo, ¿te acuerdas? En junio, Sí, pues, entonces vale. todos estábamos como alerta, la cosa militar y todo el cuento, y de repente veo aparecer un avión arriba mío, y yo miraba esto como niña. Yo además creí que las guerras y la violencia de las armas era como en las películas, y que los disparos sonaban boom, 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 nomás. Y de repente veo arriba mío que le sale como un hito de las alas del avión, y veo que salen chum, dos cosas volando, y el paso siguiente fue sentir una explosión que la sentí en el pecho, César. Sentí la onda expansiva, y eso que estaba a 5 cuadras. El golpe, el ruido de la explosión de esos cohetes sobre la casa de Allende, que además se repitieron, de haber sido unos 4 o 5 cohetes que cayeron sobre la casa, pero la sensación física, César, de la crisis institucional. Así que para mí fue muy traumático. Mi hermana, que tenía en ese momento 14 años, estaba andando en bicicleta y me acuerdo con el ruido de la explosión casi se cayó la bicicleta, y estaba ahí al lado de la casa andando en bicicleta y se puso a llorar inmediatamente. Eh, la reflexión que a mí me ha quedado, eso es lo que me tocó vivir en ese segundo, ahí a esa misma hora que estaba ahí tú, ¿no es cierto? Poquito rato después de que estaba en A Colón unas Oriental. pocas cuadras de donde estabas Sí, pues de tú. la casa de Allende, está ahí a 5 cuadras también de la casa de Allende. Es que una reflexión, César, saliendo del cliché de los que éramos, yo, claro, no tenía edad para participar en política, pero a mí me gustaba Allende, ¿no es cierto?, con todas las dificultades. Mi familia estaba dividida en la mitad que era de izquierda y la otra mitad que era partidario de un golpe de Estado. Eh, y me, me pasa que desde ahí, me acuerdo de haberlo sentido, pero lo estudié después, es ver el comportamiento del Poder Judicial, César. Porque hemos hablado harto del tema militar, de los partidos, Sí, pero tú sabes que este es el único golpe de Estado en la historia en que el Poder Judicial no fue tocado por los que realizaron el golpe de Estado, lo que es sí, una cosa muy rara porque es un quiebre del Estado de Derecho, po. exactamente. Entonces, aunque tú fueras miembro de la Corte Suprema y fueras de derecha, ¿cómo vas a avalar un golpe de Estado? Bueno, pasó en Chile. Es un caso de manual internacional. Y acuérdate que lo loco, a propósito de lo que retrata nuestro sistema legal, no es solo que hubo una declaración de la Corte Suprema antes del golpe, ¿no es cierto?, acusando Bueno, lo antijurídico que se estaba transformando en el tiempo de Allende, preparando esto, sino que después, cuando volvimos a la democracia, de nuevo no se tocó el Poder Judicial así y es. volvimos sin intervenirlo. Y por lo tanto es el único poder, esto es como imagínate como hubieran pasado, no sé, o Stalin entre medio, y
y después volviste a la democracia y son los mismos jueces. Es una cosa muy loca que en mi opinión habla mucho de las fallas de nuestro sistema de justicia. Aquí, y se habla poco del rol que jugó el Poder Judicial en el golpe. ¿Cómo lo ves tú a estas alturas, César? ¿Qué ángulo es el que te llama la atención a ti? A ver, déjame echar un par de recuerdos. Lo primero que pensamos, porque estábamos juntos, un lote, que estábamos dispuestos a ayudar a los militares. Estábamos esperando que el general Lutz nos llamara. Cuando Fallecido después el dijeron pobre general vamos a Lutz. bombardear la moneda, yo creí que eran los bombardeos como en la Segunda Guerra Mundial, que iban a dejar caer bombas, y dije, Dios mío, van a destruir el No, centro. por Nosotros no conseguíamos que eran rockets, digamos, eso fue como lo primero. Y lo más triste, para ver lo polarizados que estamos, es que como a las 9 de la noche, el que era el contacto llama al general Lutz y le dice, estamos listos, qué sé yo, el general Lutz le dice, no, no se va a necesitar, la cuestión está dominada y qué sé yo. Y entonces este le pregunta, ¿cuánta gente cree usted que murió, general? Y él le dice 5.000, que nada que ver, o sea, y el pensamiento del grupo polarizado fue, ¿cómo? Por lo menos 50.000. O sea, a ese nivel estábamos No, llegando, terrible. ¿cachai? Esa cuestión. Terrible, César. Yo creo que, y parte de esta conversación tiene el mismo sentido. Qué terrible, a propósito, así como uno critica la dirigencia política actual, César, qué falla de la dirigencia política de la época. Piensa en la izquierda. Todos aquellos que inflaban la cambucha, Carlos Altamirano, todos los sectores del MAPU, Puntúo, los sectores del MIR, que son los que estuvieron siempre por extremar las contradicciones y por llevar al conflicto. Y en la derecha, todos los dirigentes que pudiendo haber detenido esta dinámica también no lo hicieron. Entonces, yo creo que otro de los ángulos, a propósito de lo obvio, es que la crisis con todos los componentes de Guerra Fría, externos, la intervención de la CIA, qué sé yo, que tuvieron, es evidente que es un fracaso, tal vez el mayor fracaso histórico de dirigencia Sin política de este país. duda. Y con secuelas terribles, ¿No? porque fíjate que cuando a nosotros nos decían 5.000 muertos y encontrábamos que era muy poco, la verdad que los muertos al final, después de, 10, de 17 años, era mucho menos, pero ese era el tema, No, el el ánimo odio, terrible. la cuestión. Y lo otro que me llamó la Eh, atención, las micros llenas con gente en el techo huyendo. O sea, el proletariado no apoyó esta cosa en nada. O sea, no, no hubo ninguna solidaridad. Y Allende se quedó solo como Deo. Eso fue muy terrible. triste. Lo más Bueno, yo me triste acuerdo, no sé si de tú lo Allende escuchaste, fue César, su pero muerte solo. de los momentos difíciles, me acuerdo recuerdo de ese día escuchar el discurso de Allende. Me acuerdo que lo escuché en vivo en la radio, lo pusieron mis papás, la radio Magallanes, me acuerdo, y era la sensación de fractura completa a propósito de fracaso de la dirigencia política. La sensación, pero como si esté haciendo tantos años atrás era un país que había gente conservadora, gente liberal, de izquierda, pero éramos un país que pasó entre medio. Y ahí, de nuevo, yo creo que a propósito del sentido de este programa, César, que es exactamente lo contrario de aquellas dirigentes de izquierda o de derecha que propiciaron la fractura constitucional. Lo nuestro, y esta frase, como te digo, a mí me marcó desde esa época, que es el cuento, me aterra una sociedad en que todo el mundo piense igual que yo. O sea, aquí uno necesita que haya gente que piense Sí, distinto. o Es sea, como una, ¿no es cierto? O sea, que uno tiene que aprender a valorar que pero, haya gente pero Juan distinta. Pablo, en la explosión esa, la explosión de rabia que fue al final, ¿ya? Tenía una historia, no es como que se produjo de repente, a veces tú estás más chico, pero yo a los 14 años, 13 años, empezó la reforma agraria y ahí partió una cosa relativamente violenta, o sea, a nosotros nadie nos escucha, a nosotros nos pasaron el arado por arriba y no importaba ni la racionalidad ni lo que hubiera que hacer, aquí nos arrebataron, te fijáis, sin decir ni Epa. pío. Y entonces ahí la cuestión se empezó a dar vuelta, y claro, también estaba la Guerra Fría en un minuto en que Cuba era un paradigma para la izquierda chilena, a pesar de que todos sabían cómo era, si eso es lo ridículo, o sea, los dirigentes de izquierda conocían Cuba, conocían Alemania Oriental, conocían Rusia, y tienen que haberse dado cuenta que ese no era un modelo para seguir, pero de alguna manera lo hicieron. Yo ahí es una parte que yo entiendo menos. Yo logro No, entender a sí, la falta derecha, mucho. pero esa parte no la cacho. Sí, no, falta mucho, César. Mira, yo, a propósito del tema que tocaste, que es tan importante, el de la reforma agraria,
por varias cosas, sobre todo para la gente que no escucha, que no vivió la época. La reforma agraria no la montó Allende, la reforma agraria parte con Ley, Alessandri, y Frey es el que la impulsa fuerte, pero además impulsado por los norteamericanos, pues los mismos que empujan el golpe de Estado después. Pero la reforma agraria fue una política de la época de Kennedy en adelante destinada a evitar las revoluciones, y por lo tanto empezaron a presionar a Chile, y a Frey en particular, para que le hiciera sobre la base que con eso desmontaba las demandas sociales. Y entonces se te da la paradoja que lo que incentivan los norteamericanos, que es la reforma agraria, termina siendo una de las razones de polarización que lleva el golpe de Estado que apoyan también los norteamericanos. raro, ¿ah? Muy Raro. raro, ¿va? O sea, Pero fueron bueno, los gringos. habían cosas que uno las ve después analizando, porque la agricultura en esa época estaba tremendamente penalizada, con un cambio, un tipo de cambio artificialmente bajo, con aranceles altos a sus insumos, porque era parte de la política cepaliana de ayudemos a la industria urbana y no a la rural, cosa de, entre comillas, modernizar, ¿no es cierto? Hoy día, afortunadamente, esas políticas ya se superaron y estamos en otra cosa, y yo creo que tanto para la izquierda como para la derecha, el que Chile sea un país exportador y eficiente es un tema que está validado, ¿no? Aquí no hay Absolutamente. rabia contra, o sea, puede que gente que hable que los empresarios, pero fíjate que no es tanto en el sistema como en personalidades particulares. ¿Ah? De nuevo, César, es el tema del abuso. El tema no es per se el empresario que ha hecho su pega, que le ha ido bien y que ha sido exitoso. El tema es el abuso, el empresario que gana harta plata pero maltrata a sus trabajadores, o el que gana harta plata y evade los impuestos, ¿no es cierto? Pero el tema yo creo que no, al revés. Yo también tengo la sensación, César, que a golpetazos somos un país mucho más duro. Y a propósito de tu pregunta con la izquierda, a mí me llamó mucho la atención, César, yo incluso en mi época más dura universitaria, siempre fui anti-stalinista, porque uno, ¿cómo va a ser democrático si te va a gustar Stalin? Entonces, para mí, claro, Hitler era lo peor porque quería eliminar raza completa, pero pegadito abajo, como un milímetro más abajo, venía Stalin, ¿no Y es eso que cierto? no conocíamos, Juan Pablo, todas las maldades de Stalin que salieron ahora, cuando ya Rusia sale del No, paradigma mira, comunista. a propósito de eso, el otro día leyendo un libro de historia, César, buscando la historia de la matanza de Katyn. ¿Qué tuvo en la cabeza? ¿Cuánto? ¿Ah? Mató a 20.000 líderes polacos. Y está la carta hoy día que se la entregó al final, ¿cómo se llama el presidente este ruso que era bueno para el copete? Yeltsin. Yeltsin. Yeltsin se la pasó a Lech Walesa y le pasó el documento original en que están las firmas de Stalin y del Politburó en que le ordenan a la Stavka matar a los 20.000 líderes. Oye, abogados, bueno, 5.000 oficiales del ejército, y les pegaron un tiro en la nuca. Entonces, Stalin, o sea, de hecho yo creo que es de los crímenes de guerra puro, ¿eh? No dejando de lado el genocidio del holocausto, digamos, pero es uno de los crímenes de guerra mayores de la Oye, guerra. no, pero espérate, y yo también uno lee lo que fue el terror de la Bueno, colectivización agrícola en Ucrania, en que el mataban 32, sí, también pues. gente por nada. Sí, Hacían cuando listas se, y le decían, les sí, vamos a poner una cuota a cada uno. Y lo tal cual. interesante era superar la cuota. No, No, tremendo. Stalin una bestia Stalin. Bueno, pero en todo caso creo que César, hemos madurado harto. Mi impresión es que tú, mirando las manifestaciones del 18 de octubre, es que todas las demandas, y por eso soy tan partidario del movimiento, porque todas las demandas las hay razonables. No había ninguna demanda social. Uno puede, pucha, si uno no es de izquierda puede no estar de acuerdo, pero ni una demanda que no fuera razonable. Todas esas cosas medio delirantes de la Guerra Fría, César. Estos rayados por un lado de Yakarta viene, ¿te acuerdas que se pintaba por la Sí. derecha y Patria y Libertad? Y por el otro lado el MIR diciendo, puta, ya vamos a pillar a los burgueses y los vamos a pasar el cuchillo. Por los dos lados, esa cuestión yo creo que se perdió. Yo creo que se perdió, y se perdió incluso en el PC. Yo, ni siquiera, fíjate, en los movimientos, en Chile hay movimientos indigenistas como los que hubo en Colombia en los años 60 o 70, que era movimiento, o en Brasil incluso, en una época indigenista armado, muy duro. Yo hallo que dentro todavía nos movemos en lo sensato y que hay un porcentaje muy chico de la población, y dentro del movimiento indígena, y dentro de la izquierda, y dentro de la derecha, pero muy chico, César, Pero que fíjate, extremo. Juan Pablo, como para cerrar, que
las peticiones del programa de Allende se cumplieron todas desde el gobierno militar hasta ahora. Universidad para todos. El litro de leche, que era la desnutrición. Salud. Casa propia. ¿Verdad? O sea, no es que estemos absolutamente que todos van a la universidad, no. Que no hay niños de empleo, no hay. Hoy día tenemos un problema de niños obesos, que es distinto. ¿Ya? Y Casa para Todos se ha cumplido bastante, o sea, Bueno, por eso se han que yo creo que esto no, superado esas cosas básicas. César, a diferencia de la Revolución Francesa, incluso la Revolución Cubana en parte, que estábamos, a propósito de la Hannah Arendt, lo que citaba el otro día como libro, no era el hambre, man. La Revolución Norteamericana tiene un origen en derechos políticos, y acá en Chile es más parecida a la Revolución Norteamericana, yo creo que la cosa de octubre no tiene que ver con que estamos, oye, somos demasiado pobres. Hay pobreza en Chile y hay desigualdad sin duda, pero el tema es de derechos políticos, y por eso que de nuevo la Evelyn, porque la gente lo que quiere es participación. Obviamente tenemos que ser un país más igualitario, pero el tema hoy día es político, no es un tema, como decís tú, que eran demandas básicamente de dignidad económica con Allende. Básicas, claro, eran cosas Ah, muy básicas. A ver, oye, ya estamos terminando, así que don Juan Pablo, mientras yo busco mi libro aquí, usted diga su yo libro y parto. su... Mira, lo primero, mi librito Pucho, un librito maravilloso, sobre todo, este se llama Perfiles filosóficos y políticos de Jürgen Habermas. Un libro espectacular, como todo izquierdista, uno de mis modelos teóricos en la escuela de Frankfurt. Último gran exponente está vivo todavía don Jürgen, pero lo bonito de esto, César, es que viene con un artículo de distintos autores, pero en mi opinión, lejos el mejor es el capítulo 11 que viene dedicado a la Hannah Arendt, y viene Mira, dedicado al libro de la revolución y el pensamiento de la Hannah Arendt, que hay una revolución buena y una revolución mala. La revolución buena fue la norteamericana, la revolución mala fue la francesa, y que no entiende por qué la que tuvo resonancia fue eso. Bueno, pero analiza el mismo tema, lo recomiendo encarecidamente, un gran libro, muy entretenido, y en particular el capítulo 11 relativo a la Hannah Arendt y su pensamiento de sostener que de los hitos más relevantes en la historia política universal es la revolución norteamericana por la mirada horizontal del poder y no vertical. Y como película, a propósito del golpe de Estado, César, me ha impresionado mucho Héroes Invisibles, que está dando Chilevisión, sí. una coproducción finlandesa, chilena, sobre hay muchas historias, a propósito del embajador de Italia, y de otras embajadas similares, incluso el embajador de Estados Unidos en un momento, de la actividad a favor de proteger personas de violación a los derechos humanos y de esconderlas de parte del personal de la Embajada de Finlandia en su época. Así que la recomiendo, muy bien hecha, una coproducción, está dirigida en parte por un director finlandés y por una directora chilena, pero la recomiendo. ¿Y tú qué recomiendas, César? Y hay una película bien interesante, State of Play, en Netflix, que trata de el contubernio económico entre el Parlamento americano y el mundo de las armas, y en la guerra con Irak. ¿Ah? Aquí hay un De Bond. contubernio, ¿ah? Y en el libro, aquí está, se llama Sobre la leyenda negra, que es la defensa de España, ¿no es cierto?, de la acusación de las barbaridades que hicieron, y las ponen en el trasfondo de qué es lo que hicieron otros países. ¿Ya? En ese sentido, las colonias inglesas nunca se mestizaron, jamás Sí, pues, los ingleses. sí, es ¿Ya? cierto. ¿Ya? Si los españoles, acuérdate que en Chile no llegaron mujeres casi, pues César. Inés de Sí, Suárez fue la pero, única. sí, pero fíjate tú que en Inglaterra, en la India, o en Sudáfrica, o en Nueva Zelanda, entonces es mucho más fácil para esos países tener igualdad, ¿no es cierto? Porque es igualdad entre los blancos, en el fondo, o entre los descendientes de los ingleses o británicos. En caso chileno o americano fue súper distinto, porque fuimos mestizos desde la primera generación. Así es, ¿Mm? Pero bueno, exactamente. ya estamos en la Tal cual. hora, así que nos estamos viendo la otra semana. Ojalá se Eso, entretenga y tal buen cual, fin de César. semana. Que estén muy bien. Chao, cuídense. Chao.